Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido una vez más a su ministerio Sembrando Esperanza. En esta ocasión hemos apartado un espacio muy especial que le hemos denominado Verdades Bíblicas. Así que en este espacio siempre vamos a tomar un versículo que encierra una verdad muy importante que usted debe de conocer. La verdad bíblica que vamos a descubrir se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Hay una verdad bíblica muy interesante en ese versículo. Acompáñame a descubrirla. Ok, mis apreciados hermanos, nos encontramos frente a uno de los eventos más importantes que están por acontecer en este planeta Tierra. Como ustedes saben, es la segunda venida de Cristo. Pero cuando Cristo venga, Jesús va a conocer a un grupo de personas y a otros no los va a conocer. Es por eso que cuando leímos el versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 8 versículo 3, que nos decía, pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Si nos estamos preparando para la venida de Cristo Jesús y queremos que cuando Él venga nos conozca como coherederos de las mansiones celestiales, debemos amar a Dios. Entonces hagámonos tres preguntas muy importantes. Primera pregunta, ¿usted ama a Dios? Segunda pregunta, ¿cómo está usted y yo amando a Dios? Y tercera pregunta, ¿cómo Dios quiere que le amemos? Porque aquí el centro del estudio que estamos haciendo es que Dios quiere que le amemos. Pero no a nuestra forma de ser, no a la forma como yo pienso que Dios quiere que le amemos, sino que para eso Dios dejó su santa palabra, para que ella nos describa, nos diga cuál es la forma como Dios quiere que le amemos. Así que te invito a que vayas conmigo al libro de San Juan en el capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Resulta que muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, que Dios es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. ¿Y quién no ama a Dios? Pero entonces Dios te pregunta, si tú me amas, entonces guarda ¿qué? Mis mandamientos. Pero vamos a pedirle a la Biblia que nos describa un poco más, nos desmenuce más esta descripción de cómo Dios quiere que le amemos. Vayan conmigo al versículo 21. Mire lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, mire cómo dice el versículo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dos cosas nos desmenuza la Biblia para que aprendamos a amar a Dios a la manera que Él quiere. Que tengamos los mandamientos. ¿Qué es tener los mandamientos? Es sabérselo, aprendérselo. Pero no tan solo allí queda el trabajo. Luego dice, y los guarda. Y cuando hacemos esas dos cosas, el Señor dice, ese es el que me ama. Quiere decir que
el calificativo no te lo da la iglesia, no te lo da un hermano, sino que el mismo Dios te califica y dice, usted sí me ama. Pero ¿cuándo Dios va a decir eso de ti? Cuando guardes, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Entonces, la Biblia nos ha descrito de parte de Dios y apoyado y confirmado en la Biblia que Dios quiere que le amemos guardando sus mandamientos. Ahora, la pregunta más importante, ¿qué pasaría si tú sigues amando a Dios a la manera que tú piensas, que tú crees, que tú te imaginas que hay que amar a Dios? Y no seguimos lo que nos acaba de confirmar la Biblia. Porque resulta que hay personas que están enseñando en muchas religiones de que ya no hay más necesidad de guardar los mandamientos, que los mandamientos ya quedaron abolidos, que eso es allá en el Antiguo Testamento. Y recuerde que estamos leyendo en el Nuevo y el mismo Dios está diciendo que el que lo ama tiene que guardar los mandamientos. Y otros están diciendo de que ya no hay más necesidad de guardar los mandamientos. ¿A quién le creemos? ¿Cómo es que vamos a amar a Dios? Recuerde que el que ama a Dios es conocido por Dios. Y Dios ya está diciendo. Pero hoy traigo dos ejemplos, rápidamente, dos ejemplos que nos va a ilustrar el cumplimiento de 1 Corintios 8:3. Vayan conmigo al libro de San Mateo en el capítulo 7. Libro de San Mateo en el capítulo 7. Tomen sus Biblias, por favor. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mira lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es una de las voluntades del Padre que nos acabó de decir la Biblia? Que hay que guardar los mandamientos. Que no es tan solo decir Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de su Padre. Entonces, Dios nos pone unos ejemplos muy prácticos para que podamos entender y se encuentra en el versículo 22. Mira lo que dice. En aquel día, ¿cuál aquel día? Cuando Cristo venga por segunda vez. En aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Luego dicen ellos, y en tu nombre echamos demonio. Y luego nos dice lo siguiente, y en tu nombre hicimos muchos milagros como los que ustedes ven allí. Así que allí encontramos una justificación de personas que aman a Jesús y hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero la historia no termina. Escuchemos ahora la respuesta que le da Dios a aquellas personas que están haciendo grandes obras y amando al Señor a la manera que ellos piensan. Mire cómo le responde. Versículo 23. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Quiero hacerte una pregunta. Estos cristianos profetizaron en el nombre de Jesús, echaron demonios, hicieron milagros. Pero ¿por qué el Señor les dijo que nunca los conoció? ¿Saben por qué? Ustedes saben, lo acabamos de leer. Porque no guardaron los mandamientos. Entonces, por eso hemos considerado hoy que en 1 Corintios 8:3, cuando dice, pero el que ama al Señor es conocido por Dios. Y ella dijo que la forma de amarlo es guardando sus mandamientos. Esto puede suceder el día que Cristo venga. Que hayas expresado muchas cosas en el nombre de Jesús, pero nunca entraste en obediencia.
nunca caminaste en la obediencia y en la voluntad del Padre como Él lo mostró en su santa y divina palabra. Y vamos a leer el último ejemplo para terminar nuestro estudio de verdades bíblicas, que se encuentra allí mismo en el libro de San Mateo, en el capítulo 25 y en el versículo del 1 en adelante. Es una historia muy conocida, pero vale la pena leerla. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ella. En cambio, las prudentes tomaron aceites en sus vasijas junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ¡ahí viene el novio! ¡Salí a recibirlo! Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad. Y mientras fueron a comprar, escuchen bien, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y aquí viene lo interesante. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron lo mismo que en la cita que habíamos leído anteriormente: Señor, Señor, ábrenos. Cuando dice Señor, Señor, ábrenos, ellas hablan con la seguridad de que Jesús las va a conocer, porque las 5 que ya habían entrado son compañeras de espera. O sea, prácticamente cuando dice Señor, ábrenos, ya llegamos, es que lo que pasa es que estamos comprando un aceite, se nos había apagado la lámpara, pero aquí estamos, Señor. Te estuvimos esperando toda la noche y llegaste tarde. Entonces vamos a escuchar la respuesta del Señor. ¿Qué les dice a aquellas vírgenes que llegaron confiadas para que le abrieran? Les dice el Señor: pero Él respondió: os aseguro que no os conozco. Mis apreciados amigos, Jesús, cuando venga por segunda vez, va a conocer a aquellas personas que hicieron la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es de que amemos a Jesús, pero el resultado de amar a Jesús es caminar en la obediencia. Y la obediencia se encuentra expresada en sus 10 mandamientos. Hoy, en este espacio de verdades bíblicas, el Señor te ha transmitido una verdad imprescindible. Los mandamientos hay que guardarlos. Hay que vivir a la altura de los mandamientos para que nuestra preparación para el encuentro con nuestro Dios sea una preparación en la cual nos presentemos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que podamos levantar nuestras manos y decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Saben por qué? Porque hicimos lo que la palabra de Dios dice. Así que te invito a que guardes los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque eso hace parte de tu preparación. Así que Dios te bendiga y no te pierdas este gran espacio de verdades bíblicas, porque tenemos muchas que compartir contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.